fue en la semana 10, si no estoy mal. Gracias, Liz. Ya no ubico, ¿verdad? Pero eso me indica lo perdidos que estamos, pero no solo ustedes, yo también. Pero elige rápido se puso como dicen Es los el de mexicanos, al miedos, tiro, al día. es el de miedos y preocupaciones, El de Logan, el de Logan, el de del Logan. niño. Entonces, una de sus compañeras me pedía que le explicara paso por paso, pero sí sería lo ideal, pero a veces no hay tiempo. Entonces yo no sé si le dije, pero si no se lo digo ahora, pues sería bueno que se acercara con algunas de las personas que sí pueden hacer este procedimiento. Entonces, la entiendo también en el sentido de que ya ustedes lograron cierta habilidad para la duda, siempre le queda a uno de catedrático en el sentido de que pues estos casos están en el libro de casos, ustedes pueden leerlos y familiarizarse y tal vez no ven en ese momento el diagnóstico, pero como ya están familiarizados, entonces yo solo les doy el caso y les digo qué diagnóstico es, ustedes ya más o menos van a tener un parámetro bastante grande o pistas bastante amplias para poder diagnosticar. Pues esa es la desconfianza de uno como catedrático y creo que también debería ser la desconfianza de ustedes. Entonces, el objetivo de este cuadro era que ustedes pudieran dentro del caso encontrar los signos o los síntomas, ya en este momento no importaba tanto si eran signos o síntomas, pero que los pudieran encontrar porque precisamente esos casos están hechos a la medida, se puede decir, y ahí están los signos y síntomas. Solo es cuestión de saberlos encontrar, que es lo que algunos no pueden. Entonces me decía una de sus compañeras, yo sí sé diagnosticar y yo creo que la mayoría lo sabe hacer, pero queda la duda y a ustedes les debería quedar también la duda. ¿Será que saben diagnosticar o es que ya han leído tanto los casos que están familiarizados con los casos? Entonces yo por eso lo que quiero o quería, porque ya ahorita estamos en otra etapa, es que ustedes puedan hacer eso, encontrar, identificar dentro de los signos y síntomas eh, los criterios, o así como acá, están los criterios. Hoy yo, por ejemplo, el criterio A8, todos han empezado a quejarse de dolores frecuentes de cabeza. eh, Algunos lo saben hacer, o la mayoría lo sabe hacer. Ligia, Bárbara, Beverly, aunque no me lo hizo en el trabajo, pero sé que lo sabe hacer. Eh, Sería más fácil que yo pudiera decir quiénes no lo saben hacer, pero pues, por cuestiones éticas no lo voy a decir, pero también esas personas saben que no pueden. Y pues qué bueno que esta persona que no puede me está diciendo que quería hacerlo, pero yo, ¿cómo le enseño? O sea, también a mí se me pone un poco difícil. ¿Cómo transmito este? Pues yo lo único que hago es leer el caso y leer los criterios diagnósticos del DSM-5 y en el caso voy identificando los criterios. O sea, si yo sé que el criterio B, presentar ansiedad de larga evolución ante la idea de perder a sus padres, en ocasiones el criterio está tal cual y en otras ocasiones pues está un poquito disfrazado. ¿Qué presentaba Logan? ¿Trastorno de qué era? Trastorno de ansiedad por separación. Entonces, son varios criterios, creo, de criterio A son, no sé cuántos son, 11 o 10, no sé cuántos sean. Pero estaba la 8, la 3, la 6, la 2. Ya esas pequeñas cositas pues ya no afectan tanto, que algunos encontraron, con que encontraran 3 era suficiente. Algunos encontraron más de 3, otros 4, otros 5. Había uno ahí que hubo uno ahí que les dije que era tentativamente a ese. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o ir sin estar cerca de la figura de gran apego. El caso relataba que cuando estaba acostado, creo yo, le empezaba a dar miedo a dormir solo, a estar solo y a que lo molestaran.
Tentativamente, porque sí ¿Licenciado? era un miedo, pero parecía más una ansiedad como tal y no tanto pues Sí, separación. Sí, Beverly, ¿por qué tentativamente? por eso te estoy explicando que había ansiedad, pero no, yo no la identificaba tanto como por separación, porque él ya estaba acostado, creo yo, ya estaban dormidos a ir al baño, a la oscuridad, a dormir solo. No, no decía exactamente que él, cuando lo mandaban a dormir, él dijera, no, yo quiero dormir con ustedes. No decía así exactamente, pero sí decía que cuando estaba dormido, cuando estaba acostado, creo yo, empezaba a querer que lo acompañara. Entonces, por eso yo lo coloqué tentativamente. Le soy sincero, eso yo no lo encontré. Eso lo encontró, no sé si fue Bárbara o Emily, alguna de ustedes, pero yo no lo había tomado en cuenta. Pero pues ya hasta esos extremos, pues no afectaba tanto porque eran tres del criterio A y se encontraron cuatro, creo, por lo menos. Eh, bueno, en la vida real, ustedes van a sospechar por dos o tres cosas que les digan, más o menos el trastorno. Y a ustedes les va a tocar averiguar entonces, preguntarle a la madre, pero también, sí, preguntarle a la madre. eh, y en cambio acá ustedes no tienen que preguntarle, digamos que ya alguien preguntó por ustedes a la madre y ahí tienen la información. Pero quizás eso es lo difícil de que como es una cuestión hipotética. Entonces puede ser que en la vida real ustedes sospechen el diagnóstico y empiecen a hacer las preguntas adecuadas. O sea, son dos cosas, dos escenarios distintos, esto que está acá y la vida real. Puede ser que ustedes en la vida real sí sean, sí lo puedan hacer. Eh, entonces yo por eso les coloqué ahí que iba a cambiar la forma y pues todavía no sé qué forma, pero la idea es que se parezca más a la vida real, colocarlos en una situación. Claro, lo más real sería darles un caso, que los casos vienen enredados, porque la información así la dio el padre, así la dio la madre. Eso podría ser algo más real, un caso de la vida real, pero a veces es difícil por cuestiones éticas mostrarles un caso de esos. Pero pues en la vida real así sería. Que la persona llega, les empieza a contar, ustedes sospechan de algo y ustedes empiezan a preguntar. No sé si logran visualizar esa situación en donde ustedes sospechan que es una ansiedad por separación y ustedes tienen que tener en la mente los criterios, porque si no, ¿qué van a preguntar? Ah, bueno, la ansiedad por separación es un miedo intenso a alejarse de las figuras de apego. Entonces ustedes ya más o menos van a ir preguntando y mire cuando usted se va, qué hace, cuando usted está, qué ha hecho, qué hace. Entonces en esa situación no los he colocado, pero por ahí quisiera, a una situación como esa quizá yo, porque también vi de lo que me decía su compañera y de lo que vi en la resolución, que pues ya tal vez esto ya es muy alejado de lo que ustedes quieren. Entonces, denme ideas, yo estoy abierto a ideas, a colocarlos en una situación un poquito diferente a esto y más cercano a lo real. Que ya esto, porque yo creo que eso está pasando, ya lo sienten mucho trabajo y pues la mayoría ya lo domina, entonces ya no quieren repetir tanto eso, ya se torna un poco repetitivo, entonces ustedes me pueden dar ideas para colocarlos en una situación un poco más de la vida real, porque diagnosticar sé que pueden. ¿Algo que quieran decir? Y la verdad me parece bien de la manera que usted lo ha estado impartiendo, de la manera que nos ha estado enseñando, porque de esa manera fue como aprendí a diagnosticar. Pero igual no todos les funciona la misma técnica, ¿verdad?
En mi caso, sí fue. Eso sí. Sí, y la mayoría. Pero hay algunos que creo que no les funciona. Entonces la duda que me entra es, ¿será que van a poder? Entonces quisiera llevarlos a una situación más de la vida real. Porque entonces ahí sí, ya no hay dudas y ya no tendría yo dudas y ellos tampoco, estas personas De tienen, plano, a veces les da duda preguntar. tienen que mejorar. Si ya lo llevara a una situación un poquito más de la vida real. Y aquí entra también otro, a veces entre nosotros catedráticos, cuando era presencial, platicábamos de que hay personas que se nota que para aprender paz tienen mucha humanidad, mucha calidad humana, pero quizás la parte teórica, la parte intelectual no es su fuerte, pero sí van a ser buenos terapeutas. Y por otro lado, hay personas que intelectualmente son muy buenas, pero en calidad humana todavía están cortos. Entonces, ¿qué harían ustedes ahí como catedrático? Una persona que tal vez intelectualmente no está dominando muy bien la teoría, por ejemplo, del diagnóstico, pero las técnicas psicoterapéuticas sí las dominaría muy bien, la calidad humana. Y hay personas que saben la teoría, pero que la calidad humana la tienen pendiente. Entonces, ¿qué hace uno? O sea, no, porque al final de cuentas, pues tampoco quiere uno convertirse en piedra de tropiezo de nadie. Pero pasemos al siguiente, la que nos dicen, o sea, las personas que no pueden, que se les dificulta, tienen que encontrar. Yo lo que les digo es, busquen al compañero o compañera que domine la técnica. Yo sé que a veces, yo aquí también quisiera ayudarlos, pero sí se vuelve un poco complicado apoyarles ya de manera personal. Pero siempre voy a ver si encuentro las formas. De momento la tarea ya cambió, es otra. Es como la del examen. Me dijo, Beira, usted no puso casos, pero puso un montón de casos pequeños, sí, ¿verdad? Ya no puse casos, no, que puse microcasos. Pero a lo que, o sea, yo creo que les tiene que gustar más porque es diagnosticar, ya sin tanto, sin escribir tanto, diagnosticar. Y hoy nos tocan los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Pero solo vamos a ver la primera parte de esos trastornos. Creo que son 3 trastornos para esta semana. Entonces el apartado consta básicamente de 5 trastornos. Trastorno de apego reactivo, trastorno de relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo y trastorno de adaptación. Pero en la clase del día de hoy creo que únicamente tenemos que llegar al trastorno de apego reactivo, al trastorno de estrés postraumático. El trastorno de apego reactivo de la lactancia o la primera infancia se caracteriza por un patrón de conducta de apego notablemente alterado e inadecuado para el desarrollo en el que el niño raramente recurre a una figura de apego para su comodidad, apoyo, protección y crianza. La característica esencial es la ausencia de apego o un apego muy poco desarrollado entre el niño y sus presuntos cuidadores adultos. Y por eso la imagen que coloqué ahí, una niña que está alejada de su oso, de su peluche. Pero pues, no es exactamente eso, el apego reactivo, pero es la imagen que más
relacionada. Y los criterios diagnósticos son patrón constante de comportamiento inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos. Alteración social y emocional persistente que se caracteriza por dos o más de los síntomas siguientes. Reacción social y emocional mínima a los demás. Afecto positivo limitado. Episodios de irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. Negligencia, o sea, el niño ha experimentado, es decir, ha sido víctima de negligencia o carencia social, cambios repetidos de los cuidadores primarios, educación en contextos no habituales que reducen en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo, instituciones con un número elevado de niños por cuidador. Ustedes ya no fueron a Nini con licenciada Olga. No, licenciado. Ya no fueron con ella. Ojalá que puedan ir. Es porque bueno, hay muchas cosas que se pueden observar ahí, experimentar, vivenciar. Una de ellas es, ahí hay niños en esos lugares, hay niños con trastorno de apego reactivo y con el siguiente trastorno, presentan el siguiente trastorno, el de trastorno de apego desinhibido, trastorno de relación social desinhibida. Se puede decir que son las dos caras de la moneda, el apego reactivo y la relación social desinhibida. Pero creo que aquí hay un video que les explica mejor esto. Vamos a hablar del trastorno de apego reactivo, que es un trastorno de la infancia que se caracteriza porque el niño no interacciona con el cuidador, con los cuidadores principales, no busca consuelo, rechaza el contacto, puede mostrar un carácter retraído o inhibido y no tener deseos de que haya interacción social con el cuidador principal. Otra característica que puede presentar es una irritabilidad elevada, puede que haya llanto frecuente y un afecto como disminuido, un aplanamiento afectivo. El niño no muestra interés con la interacción social y se encuentra como un poco aislado de sus cuidadores. Este tipo de trastorno suele ser característico en niños que han sufrido traumas importantes en la infancia, como abandono por parte de los progenitores, o están institucionalizados en centros donde no se respeta el que haya suficiente atención a los menores, o hay muchos cambios de cuidadores y el niño no puede establecer adecuadamente el vínculo de apego, por lo que su manera de relacionarse desde los primeros meses suele darse en torno a los 9 meses de vida, la aparición de los síntomas, que es cuando empieza la interacción social más visiblemente, y prolongarse hasta los 5 años. Este tipo de trastorno de apego reactivo requiere intervención porque puede desencadenar en otro tipo de problemas en la edad adulta si no se trata adecuadamente y requiere un tratamiento interdisciplinar entre psicólogos, cuidadores, para modificar un poco todas estas conductas que está presentando el niño. Otro trastorno del apego que puede darse en niños que han tenido situaciones de estrés o trauma en la primera infancia es el trastorno de la relación social desinhibida. En este caso se produce un poco al revés en el otro trastorno que comentábamos. Y aquí lo que pasa es que el niño no tiene ningún tipo de reparo en irse con adultos desconocidos o interaccionar con cualquier tipo de persona. No hay la distancia normal con desconocidos. Es un niño que lo mismo le da relacionarse con una persona o se relaciona con la misma naturalidad
y normalidad con una persona que conoce que con una persona que no conoce, lo cual obviamente tampoco es un comportamiento normal o esperable en un niño. Siempre el niño tiene que tener unas figuras de apego que le son conocidas y que le aportan seguridad y tener cierta precaución o cierta distancia, cierta inhibición social ante desconocidos, que luego si los conoce pues ya se normalizaría la relación. Este tipo de trastorno del apego está relacionado, al igual que el del apego reactivo, con niños que han sufrido traumas durante la primera infancia, que han estado institucionalizados, que han sido abandonados o que han sufrido por parte de sus cuidadores abusos o negligencias. Y al igual que el otro tipo de trastorno del apego, si no se trabaja adecuadamente con estos niños, van a arrastrar estas carencias afectivas y estas dificultades relacionales en la edad adulta, por lo que el tratamiento temprano, cuando se identifican los síntomas, es fundamental. Entonces, ¿entienden qué es el trastorno de apego reactivo? Anelisa, ¿entendió qué es el trastorno de apego reactivo o qué entendió por trastorno de apego reactivo? Anelisa. Anelisa. Discúlpale, aquí fíjese que llueve y no tengo muy buena señal, casi no le entendí el video. Ah, bueno. Venga, pues. Licenciado, Sí, Ligia. en ese trastorno de apego reactivo es cuando los niños no logran formar un vínculo estrecho con las personas que los cuidan, Básicamente. con sus padres, ¿verdad? Sí, ni con otras, o sea, es cierto, con las personas que los cuidan van a formar un apego, sí, una relación un poco más intensa. Pero estos niños, con nadie, o sea, ni intensa ni leve. O sea, por ejemplo, en Anini hay niños con relación social desinhibida que uno llega y lo abrazan de una vez y le dicen papá y ya uno es el papá de ellos, relación social desinhibida. Y hay otros que no se acercan, no, se quedan en una esquina y alguien se acerca a platicarle y él solo contesta sí, ajá. O sea, no trata de crear, aunque sea leve, un vínculo con otro ser humano. Porque por eso es que a veces, yo a veces me siento raro aquí con ustedes porque yo les pregunto y les digo cosas, les pregunto, ¿verdad? Para que gente como Ligia, como Keren, saquen su humanidad, digamos, Jonathan, pero realmente son las mismas personas y otras personas que así, o sea, no. Entonces, y se los he dicho durante varios semestres, que pues lo hago por el tipo de carrera. Si estuviésemos estudiando ingeniería, pues ¿para qué les voy a señalar esa parte si esa parte de su personalidad pues no hay que tocarla? Pero acá yo entiendo que ustedes tienen su personalidad, pero tienen que modificarla por el tipo de carrera que ustedes eligieron. Acá hay personas como Ligia y pueden haber otras que yo creo que se abstienen de participar. O sea, como dice uno comúnmente, les pica la lengua por hablar y hay otras que no, ¿verdad? Pero sí está bien en su forma de ser, pero eh, si son así y quieren seguir siendo así, tal vez se equivocaron de carrera, porque esta carrera, o sea, uno tiene que tener esa necesidad de interactuar, aunque sea en pandemia o con estos medios, uno encuentra las formas. Pero cuando uno no quiere, no siente esa necesidad de platicar, de expresarse, pues yo lo que diría es que se equivocaron de carrera, no es esta su vocación, ¿verdad? Porque si ustedes no son platicadores, tienen que volverse platicadoras o platicadores.
Entonces, en este caso del apego reactivo, aún con una persona que llegue a visitarlo, por ejemplo, en el caso de que estén en una institución, no se acercan. Por eso se llama de apego reactivo, porque no, o sea, los niños, aunque sean tímidos, notar la diferencia entre un niño que es tímido, que si llegan a visitarlo a un lugar como Manini, pues quizás detrás de la pierna de otro compañero, tratan de acercarse, hacen el intento, pero los de apego reactivo no lo van a hacer. Y está el trastorno de relación social desinhibida. La característica esencial del trastorno de relación social desinhibida es un patrón de comportamiento que implica un comportamiento culturalmente inapropiado, demasiado familiar con personas relativamente extrañas. Este comportamiento demasiado familiar traspasa los límites sociales de la cultura. Entonces, lo que les decía, en Anini yo llegué varias veces, una de ellas, un niño se me pegó y me dijo que básicamente era su papá. Y en todo el recorrido, en todo el tour, durante todo el tour, ahí él estuvo pegado conmigo. Patrón de criterio diagnóstico, patrón de comportamiento en el que un niño se aproxima a interacción activamente con adultos extraños y presenta dos o más de las características siguientes. Los comportamientos del criterio A no se limitan a la impulsividad como en el trastorno por déficit de atención, pero incluyen un comportamiento socialmente desinhibido. El niño ha experimentado un patrón extremo de cuidado insuficiente, como se pone de manifiesto por una o más de las siguientes características. Las mismas que en el trastorno: negligencia, cambio repetido de cuidadores, educación en contextos no habituales que reducen en gran manera la oportunidad de establecer un apego selectivo, instituciones con un número elevado de niños por cuidar. Entonces, básicamente son dos trastornos, son dos caras de la misma moneda. ¿Y dónde podríamos encontrar este tipo de casos? ¿En qué instituciones podríamos encontrar este tipo de casos? Alice Valenzuela. Mandelic, ¿En dónde se podrían encontrar este tipo de casos? ¿me puedes repetir cuáles son? Perdón. El de apego reactivo y de relación social desinhibida. Ah, la verdad no sé. No conozco. Bueno, gracias. Licenciado, Sí, Beverly. ¿pueden ser los niños que están en casa, los hogares? Ajá, sí, cabrón. Sí, en casos sobre. ¿Conocen ustedes instituciones donde hayan niños huérfanos? ¿Aquí en Guatemala o no? ¿Conocen o no conocen? Yo no. ¿No? Link, Hace varios años visité una, pero sí son niños que gritan que necesitan amor. Anini es uno de estos lugares. Anini es uno de estos lugares. ¿Iba a decir algo, Jonathan? Gracias, Mika. no, una pregunta le iba a hacer si el hogar seguro era lo mismo que los casas hogares para niños, un programa del gobierno que hubo. Sí, Beverly me estaba diciendo el nombre genérico, digamos. Ya usted me está diciendo un nombre específico. Sí, el hogar seguro, está el refugio de la niñez. El refugio de la niñez es un lugar donde hay niños y niñas sin padre o sin madre. El Consejo Nacional de Adopciones, creo también. Bueno, entonces este trastorno no identificarlo no está tan difícil. Lo difícil de los trastornos es cuando se mezcla con otros. Ahí es difícil, pero en este caso, por ejemplo, acá podría dificultarse diferenciar el trastorno apego reactivo con un niño tímido. Un niño tímido. Pero la diferencia es que el niño tímido, como les decía hace ratito, pues, aunque sea detrás de alguien,
o detrás de una puerta se acerca, él busca el contacto, pero tiene miedo, es lo normal. Pero este niño no busca el contacto, llega alguien y no le llama la atención. Es extraño porque incluso con los perros, si uno llega, si ahí hay un perro en una casa, llega a esa casa, el perro quiere ir a ver quién llegó y a olfatear quién llegó. O sea, es un instinto animal, ya no digamos del ser humano, en donde al ver otro ser humano dan ganas de ir a ver qué hace, quién es, qué pasa con él. Clic. ¿Sí? Entonces los de apego reactivo son más irritables que los otros niños. ¿Tú más irritables? No sé, es que yo estaba leyendo que dice que son, que se puede notar por lo tristes que se ven y lo irritable. No sé si, Sí, entonces, así como esa niña está como seria, no me molesten. Sí, si uno busca el contacto, un adulto busca hacer contacto con un niño así, a eso se refiere. O sea, el niño me va a hacer una cara de no quiero hablar con nadie. Tal vez no me lo va a decir, pero con su lenguaje corporal no, no te acerques. Ahora, el origen, esto ya no lo dice el DSM-5, es una suposición. Pues ustedes ya más o menos también podrán visualizarla así, que el origen es, estos niños han sufrido negligencia, han sufrido maltrato, no crecieron con sus padres, se quedaron huérfanos, o ya sea porque murieron sus padres o porque sus padres mismos los maltrataban. Entonces, obviamente las figuras de apego, porque yo supongo que en algún momento tuvieron una figura de apego, los defraudó, los desilusionó. Entonces, podría decir que son niños que están eh, defraudados, desilusionados, ya no creen en esas figuras que tendrían que haberlos protegido. Esa es una forma de reaccionar, pero también existe la otra forma. También con los adultos se da, solo que con los adultos se ama de otra manera. O sea, cuando yo me identifico con el agresor, esta es otra forma o sea, si este niño alguien abusó de él, sufrió negligencia, él también está desilusionado entonces, en lo más profundo de su ser, del ser humano, pero su forma de manifestarlo es identificándose con la persona, con la figura que lo haya agredido. O sea, aunque este adulto no lo agredió, ese nuevo adulto no lo agredió, pero estos niños así son. A cualquier persona que encuentren por la calle o que llegue al lugar donde ellos estén, van a darle la mano, a sentarse en sus piernas. Son dos formas no sé, o sea, vayamos con los adultos. Así le puede pasar a uno, si uno tuvo una relación, ya sea hombre o mujer, decir ya no quiero saber nada de las mujeres, y la mujer dice ya no quiero saber nada de los hombres, o por el contrario, ahora quiero con todas las mujeres, ahora quiero con todos los hombres. Sí, son fenómenos un poco diferentes, ¿verdad? Pero tienen cierta similitud. O sea, cuando uno se desilusiona de un ser humano, tiende a tener esas dos reacciones. A no querer saber ya del género humano, de la raza humana, o a ¿qué sería? A desinhibirse. ¿Ve? Y el siguiente trastorno es el trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático. Que en la siguiente clase vamos a ver el trastorno de estrés agudo, que básicamente es lo mismo, pero va a cambiar el tiempo, la temporalidad. Vamos aquí que dice, hay un video.
Hola, mi nombre es Jessica Flores. Estoy estudiando mi doctorado en psicología clínica en la Universidad de Kentucky. Soy parte del grupo de interés en avances multiculturales de TAA. Hoy en día les hablaré sobre el trastorno por estrés postraumático, conocido como el TEPT. El TEPT se puede desarrollar después de un evento traumático en la cual su vida o la vida de los demás estuvo en peligro, usted o otra persona fue gravemente herido o alguien fue asesinado, o un evento en el cual hubo violencia sexual. Este evento puede haber sido una experiencia que usted tuvo directamente, fue testigo del evento, o puede ser que aprendió de que este evento le pasó a un familiar o amigo cercano, o estuvo expuesto al evento a través de su ocupación. Hay varios eventos traumáticos que le puede pasar a una persona, por ejemplo, el abuso sexual o físico que puede ocurrir en la infancia o en la adultez, actos de violencia, desastres naturales como un huracán, un terremoto o un tornado, accidentes automovilísticos, actos de terrorismo y combate militar. Hay síntomas del trastorno de estrés postraumático. Puede ser que una persona puede experienciar cosas que le pueden hacer sentir que está reviviendo el evento, como malos recuerdos, pesadillas o escenas retrospectivas. Usted puede evitar cosas que le recuerden el trauma, como ciertas personas, situaciones o conversaciones. También puede que tenga cambios en la forma que usted piensa o se siente. Estos cambios son negativos, como pensamientos sobre usted mismo o de otras personas. Puede sentir una sensación de hiperactivación, en la cual se siente usted nervioso o siempre se siente en alerta o atento al peligro. Hay varios tratamientos disponibles para el TEPT que pueden reducir sus síntomas. Uno de ellos es la terapia de procesamiento cognitivo, en la cual le enseñará a cambiar sus pensamientos negativos sobre el trauma. Usted hablará con un proveedor sobre sus pensamientos negativos y realizará asignaciones de redacción breves. También se puede usar la terapia de exposición prolongada, en la cual le enseña a recuperar el control al enfrentar sus sentimientos negativos sobre el evento. Esta terapia incluye hablar sobre el evento con su proveedor y realizar algunas de las cosas que usted está evitando por el trauma. También se puede usar la medicación para tratamiento del TEPT. Estas son medicaciones que también normalmente se usan para los síntomas de la depresión y la ansiedad. Hay varios recursos adicionales sobre la salud mental que están disponibles en el sitio de web de ADA. Incluye un webinar que se hizo sobre el trauma, información para los latinos y hispanos, una línea de apoyo para la ansiedad y la depresión y recursos adicionales que puede ver en estos sitios de web. To share with you what I intended to say. If Ese es el trastorno de estrés postraumático en general. Y el trastorno de estrés postraumático en niños tiene también otras características. O sea que los niños, ¿ustedes quién dicen? ¿Quiénes sufrimos más de estrés postraumático? ¿Los adultos o los niños? ¿Sabes lo que es el trastorno por estrés postraumático? ¿Lo viven los niños? Diferentes acontecimientos estresantes son la causa de numerosos trastornos del comportamiento y emocionales en niños, y el trastorno por estrés postraumático es uno de ellos.
Estudios sobre desastres naturales y producidos por el hombre han indicado que los preescolares pueden sufrir estrés postraumático similar al que padecen los adultos y cuya sintomatología puede durar incluso años. Es importante reconocer que la respuesta de un niño a un trauma y al desarrollo o no del estrés postraumático depende de las características propias del menor y de las del incidente en cuestión, así como de la edad a la que ocurre. Por ejemplo, en casos de violencia física o sexual, también influye la relación entre el niño y el autor del acto, y la frecuencia y duración del evento estresante. Además de los factores mencionados anteriormente, la respuesta del menor también se ve afectada en distinto grado dependiendo de si el acontecimiento fue resultado de la mano del hombre o sucede por causas naturales. Hasta la fecha se ha comprobado que el trauma es mucho más severo y de mayor duración si es por la acción humana que por causas naturales, siendo los estímulos estresores más frecuentes los siguientes: las guerras, la violencia física o sexual, la muerte de alguno de los padres o de alguno de los hermanos, desastres naturales como huracanes o terremotos, y accidentes de tráfico, entre muchos otros. Por supuesto que no todos reaccionamos de la misma manera ante los eventos estresantes, ni física ni psicológicamente, y en los niños pasa exactamente lo mismo. En algunos casos, los síntomas por el estrés postraumático pueden ser mucho más marcados y en otros casi nulos. Lo que sí se ha llegado a constatar es que en etapas iniciales son los niños varones quienes presentan más sintomatologías. Sin embargo, el mayor porcentaje de trastornos postraumáticos lo presentan las niñas. Pero, ¿cuáles son esos síntomas? El estrés postraumático en niños puede hacerse evidente a través de las siguientes reacciones: disminución en la actividad interpersonal, soledad y retraimiento social, aumento de la agresividad e irritabilidad, aparición de miedo general, revivir el evento estresante a través del juego o de dibujos, ansiedad de separación o resistencia a asistir a la escuela, depresión y dificultad de concentración, problemas en el control de esfínteres en caso de niños que ya lo controlaban, trastornos del sueño como no poder dormir, dormir intermitentemente o tener pesadillas, problemas en el comportamiento sexual si el evento fue un abuso sexual. Antes de los 3 años, los niños no tienen desarrollado del todo la memoria secuencial, por lo que aún no tienen la habilidad de recordar cosas y poder comunicarlas. Sin embargo, sí tienen acontecimientos o retienen acontecimientos que para ellos fueron significativos y que se manifiesta a través del juego o por medio de los dibujos. Por otro lado, para los niños entre 4 y 5 años, su memoria verbal se encuentra ya semidesarrollada, por lo que la capacidad de expresar memorias traumáticas dependerá de si este sucedió antes o después de dicho desarrollo. Hay que tener en cuenta que los niños más propensos a presentar el trastorno por estrés postraumático son aquellos que ya tienen alguna historia de trastorno psiquiátrico previo a la vivencia del evento estresante, aquellos que demuestran vulnerabilidad física y emocional o los niños que viven en familias aisladas. Ahora bien, ¿cuáles son los tratamientos para niños con este tipo de trastorno? Primeramente, si tú, como padre o tutor de un menor, has detectado alguna de la sintomatología presentada con anterioridad en este video, es importante que la atención y diagnóstico sea realizada por un profesional de la salud mental. Un psicólogo podrá apoyarte en estos casos, el cual, a través de un diagnóstico, podrá conocer si efectivamente se trata del trastorno por estrés postraumático y escogerá el método más adecuado para su tratamiento, dentro de los cuales se pueden incluir la terapia individual, que puede incluir la psicoterapia y la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar y grupal en niños que pueden verbalizar y compartir sus experiencias, de tal forma que se refuerce el vínculo de comunicación entre padres e hijos y ambos estén en el mismo contexto, pues los padres o tutores serán el pilar importante en la recuperación. Los grupos de soporte mutuo y la colaboración con otros especialistas para el tratamiento médico a la par que se realiza el tratamiento psicológico en caso de ser necesario. Así que ya lo sabes, la salud mental es algo que también debemos cuidar.
Espero que este video te haya sido de utilidad y te invito a dejar tus comentarios en la caja de abajo. Estos videos están siempre en la plataforma, y si no están todos, pues me avisan, pero yo creo que sí están todos los videos. Entonces el objetivo es acá que captemos en qué consiste el estrés postraumático que hay entre el estrés postraumático en niños y adultos. ¿Lograron captar alguna diferencia importante entre el estrés postraumático que sufre un niño y el que sufre un adulto? Jocelyn, está por ahí, Jocelyn. Manifiéstate, Jocelyn. Hola, Lica, aquí estoy. Hola, Jocelyn. ¿Logró captar alguna diferencia entre el estrés postraumático que sufren los niños versus los adultos? ¿No? No, Jocelyn. Se nos fue. Desapareció. Bueno, Maritza, está por ahí, doña Maritza. Y creo que en los niños sucede mucho lo de las pesadillas. Y en los adultos no. Bueno, también es más recurrente lo de las pesadillas, también cuando revivir la situación que les recuerda, Ah, sentirse mal, las emociones también que puedan presentar cuando les recuerdan al suceso que vivió. gracias, Jocelyn. Y creo que a un niño se le puede olvidar más que a un adulto. Sí, pero usted no logra. Le está pasando lo que le pasa a estos niños, verbalizar la experiencia. Porque decía el video que ellos no tienen todavía desarrollada la capacidad de verbalizar memorias. Entonces, si al adulto, a uno de adulto le cuesta verbalizar como estas cosas, ya no digamos verbalizar un trauma a uno de adulto, pues a un niño, aparte de que se le dificulta, es que no puede todavía verbalizar la experiencia. Entonces, el tratamiento obviamente es diferente. Porque si en el adulto estaríamos apostando a que él hable, a que él nos cuente, como parte de la catarsis, de resimbolizar lo que vivió. En el caso de un niño, digamos, de 3 años, de 4 años, con él no vamos a buscar que hable porque ¿qué me puede contar? O aunque lo pueda contar, no va a tener el que tiene, o sea, si alguna de ustedes sufrió una violación en la niñez o recientemente, ustedes lo cuentan, el contarlo tiene una descarga bastante importante. Pero si un niño de 3 años, ¿qué te hizo tu papá? Pues no tiene la misma descarga. Porque el canal a través del cual él, digamos, va a sanar es otro. ¿Sí se entiende esa parte? O sea, con los niños no es tanto platicar, que por ahí no va a ir la solución. Puede ser que ellos no tengan todavía la capacidad solo saben que ocurrió algo extraño, pero no saben exactamente qué. Sí, Karen. Hace un tiempo escuché una conferencia respecto al abuso sexual en niños y la que explicaba, ella dice de que mantiene unos muñecos que se llaman muñecos sexuados, que son muñequitos como de crochet
que tienen los órganos, son 100% hechos como nuestro cuerpo, hasta con los vellos corporales donde corresponde. Y dice de que los niños regularmente, cuando usted le pregunta si es una persona cercana, el que lo diga su padre o su hermano, regularmente no va a decir por la carga, el peso que lleva, que es su papá o su familiar en primera línea, que es un poco más fácil que diga que alguien fuera de su familia, pues quiso o abusó de ella. Y estos muñecos sexuados tienen ropita y dice que regularmente cuando los niños son abusados, lo que agarran de primero son esos muñecos sexuados y empiezan a a recrear las imágenes vividas. Y muchos de ellos, ella en su clínica comentaba que agarraba más que todos los varoncitos a la abusadora o al abusador y luego del acto les pasaban camioncitos encima como queriéndolos atropellar o cuestiones de violencia o decía que volaba sangre. Entonces yo pienso que con ellos la terapia de juego es lo recomendable para que se vea. Gracias, Keren, por su valioso aporte. Sí, el lenguaje de los niños es el juego y a través del juego es como ellos van a expresar y van a mejorar. Eso que usted nos narra, pues ya es, ya imagínense, ustedes podrían intervenir. ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo atropó? ¿Qué hizo? Y supongo yo que les decía la que dio la exposición que siempre va a ser, siempre se va a hablar en tercera persona. ¿Qué le hizo este muñeco a este otro muñeco? Ah, es que este es el papá, o sea, y uno no le va a decir, fue tu papá, ¿no? Uno sigue en ese juego. Sí, es el lenguaje de los niños, es el juego. Esa es una diferencia que encontré yo y de acuerdo a los videos, creo que otra diferencia que van a encontrar en el DSM es oralidad, es el tiempo, es la cantidad también de sucesos traumáticos. ¿Quién creen ustedes que es más vulnerable para sufrir estrés postraumático? ¿Un niño o un adulto? Un niño. Yo también opino que un niño. O sea que los niños tienen mayor capacidad de reponerse, mayor capacidad de resiliencia, pero entiendo yo y creo que así entiendo también que tienen menos recursos para afrontar una situación. O sea, no quiere decir que uno no pueda sufrir estrés postraumático, pero ya uno tiene ciertos recursos que lo podrían proteger o ayudar a ¿sí? Mecanismos de afrontamiento más desarrollados. Tenemos la técnica de la novela. Técnica de la novela. El estrés postraumático. Para que me cargue. En el caso de los traumas y del trastorno de estrés postraumático, la situación es un poco diferente y la intervención también es diferente. Quien ha vivido una situación que ha interpretado, que ha percibido como límite extremadamente dolorosa, ya no solo siente dolor, también siente rabia y siente miedo a revivir precisamente la experiencia de alguna manera. Así que es una mezcla de las tres sensaciones básicas: dolor, miedo y rabia. Quien sufre de un trastorno de estrés postraumático revive constantemente los olores, las imágenes, los sonidos, los sucesos que formaron parte de esa experiencia traumática, como si el pasado estuviera invadiendo todavía el presente y obligara, esclavizar a la persona a revivir
la experiencia traumática constantemente. La prescripción que permite debilitar todas esas sensaciones y liberar al presente del pasado es la novela del trauma, que consiste en pedirle al paciente que todos los días dedique una media hora a escribir una narración lo más detallada posible del evento traumático, de recuperar todas las sensaciones, las imágenes, los recuerdos del suceso que ha vivido hasta que sienta que ya está todo puesto en el papel. Luego hará un ritual de paso por el que entregará la novela del trauma al terapeuta y de esta manera se libera definitivamente del pasado. Esta prescripción permite en primer lugar exteriorizar esos recuerdos, luego permite un proceso de acostumbrarse a ellos, de habituación, después en consecuencia uno de distanciamiento emotivo de todo lo que se ha vivido y finalmente el proceso de recolocación del pasado en el pasado. Todos los recuerdos que habían quedado como encajados en el sistema nervioso, como resonando constantemente, se liberan de esta manera mediante la novela del trauma, mediante este flujo emocional narrativo y pasan de esta manera desde la memoria motriz de los sistemas corpóreos hasta la memoria narrativa, que es esa especie de cajón o de almacén inofensivo de la memoria. Cuando, sin embargo, el problema es el tener la sensación de que se es una especie de colección de fracasos, del haber ido acumulando a lo largo de la vida una serie de estrepitosos fracasos vitales, la prescripción será parecida a la anterior, será la de la crónica de los desastres efectuados, es decir, todos los días dar un espacio a recorrer de nuevo por escrito para aprovechar los mismos efectos que tenía la novela del trauma, poner por escrito todos esos desastres efectuados desde el más reciente hasta el más lejano en el tiempo. Así de nuevo se produce el efecto de habituación, de distanciamiento y le da a la persona la posibilidad de tener una nueva perspectiva de sí mismo, una nueva visión de sí mismo con la que recolocarse y permitirse construir un nuevo futuro. Entonces, como habéis visto, la intervención siempre supone un ritual de paso a través del dolor, un ritual de paso de superación del dolor, y es una medicina amarga, una medicina dolorosa, así que es importante que el terapeuta tenga las habilidades de persuasión y de sugestión, incluso hipnótica, a veces en algunas prescripciones, para conseguir que el paciente se mantenga, se adhiera a la terapia y no abandone. Al fin y al cabo no podemos olvidar el aforismo que dice que quien huye, también quien huye del dolor, por supuesto, se lleva siempre a su peor enemigo consigo, que es él mismo. Un pequeño ejemplo de tratamiento para el público. Como mencionaba ella, la verbalización en adultos es importante. Y en cambio en niños no va tanto por ahí, por lo menos no hay niños decía el anterior video, de 4 años, cuando todavía no tienen esa memoria verbal o la capacidad de verbalizar memorias. Ya tal vez un niño de 7 tiene la capacidad, pero yo diría que incluso un niño de 7 años tampoco va a ir por ahí el tratamiento, no va tanto por el hablar. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando hay un niño que no hace caso de unos 7, 8 años, como saben que ustedes estudian psicología, les dicen, mira, a platicar con él. Y ustedes se quedan así, ¿y qué voy a platicar con él? Pero, o sea, las personas piensan que como uno es psicólogo, uno va a hablar con el niño y con lo que uno le va a decir, ya él va a cambiar. Entonces, lo ponen a uno en un aprieto porque uno tiene que explicar más o menos lo que explicó Keren. Lo que explicó Keren de no, los niños, no, a través de la... Y no van a entender, van a ser poco los adultos los que van a entender. No, un niño no va a verbalizar el trastorno, sino que el niño es a través del juego. Y hasta se puede complicar porque entonces van a decir, y así pasa en algunas situaciones que cuando ustedes están atendiendo a niños, están jugando
y hay otras personas que puedan observar eso, van a decir, ¿qué están haciendo ahí? ¿Están jugando? Y más importante puede ser también que uno mismo a veces duda de, o sea, que con un juguete, con un juego, puede ayudar al niño. ¿Ustedes que no les ha pasado eso? Que les dicen, habla con fulano, o sea, que hable con el niño tal, que, no sé, está rebelde, está agresivo, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado a ninguno? Sí me ha pasado, pero No, la verdad, siento que todavía hace ¿qué haces? falta camino que recorrer y no me gustaría tampoco cometer ningún error con ese niño. Pero sí le dicen así de Sí, platicar sí, con sí. él. Porque piensan que la terapia con un niño es igual que con un adulto, es a través de platicar. Gracias, hija. ¿Y alguien más? No. Estos terapeutas o futuros terapeutas no, a veces pareciera que no A tienen mí demasiado sí, miedo Lick, o demasiada indiferencia por el ser humano. Sí, Beverly. a mí una vez una señora me dice, usted está estudiando para psicología. Y le digo, ajá, viera que mi niño tiene muchos berrinches y que no se acepta porque tiene como envidia de las niñas y comenzó la señora a decirme un montón de cosas del niño. Ah, bueno, ya le estaba dando buenas pistas. Sí, ya era como que todo. ¿Y qué? O sea, ¿se lo estaba contando con la idea de que usted le diera alguna prescripción o para que usted la atendiera? No, para que yo hablara de una vez con el niño. Tienen la idea de que usted le va a decir, mira, ya no le tengas envidia a nadie, o mira, hace caso a tu mamá, y ya como usted le dijo la palabra, él ya A él ya iba a hacer caso. no La entiende que gente a veces tiene la perspectiva de que por estar estudiando psicología, pues fácilmente se les va a decir qué hacer y el niño va a cambiar, pero no es así. ustedes tienen uno tiene la habilidad de persuasión, entonces tiene la idea que la psicología es persuadir en este caso al niño. El estrés postraumático en adultos, eh, por ejemplo, bueno, yo como soy de esa época, les voy a hablar de esa película, pero también es un clásico, o sea, muchos de ustedes no la han visto, pero tengo la esperanza que sí, porque es un Licenciado, clásico. Sí, doña Maritza. yo pienso que si los niños le tienen confianza a uno, sin necesidad de que uno les pregunte, ellos mismos van contándole a uno. Sí, aunque lo que estábamos diciendo es que no es necesario que el niño sea tan verbal, ¿no? Porque los niños a través del juego puede ser que descarguen eh, una serie de problemas que tengan. Sí, Aunque ellos, si uno les da la confianza, ellos mismos le van con todo. También. sí, lo que le quería hablar es de la película Rambo. Creo que es una película de Rambo 1. ¿No? Sí, creo que Rambo 1. Eh, Sylvester Stallone en esa película padece de estrés postraumático. No sé, no he visto si cumple con todos los criterios, pero básicamente por lo menos tiene flashbacks que son los recuerdos de cuando supuestamente los vietnamitas lo tenían a él y le daban toques eléctricos. Eso es lo que él, pero obviamente en la película no lo presentan como un traumado, ¿no? Sino lo presentan como un héroe, una especie de héroe de guerra indestructible. Pero yo digo que lo que tenía él es estrés postraumático. O por lo menos esa película muestra bastante bien que es un flashback, que es uno de los síntomas del estrés postraumático. Y para la siguiente semana estaríamos con el trastorno de estrés agudo. Disculpe,
Ujú. Eso le iba a preguntar si en los niños también hay flashback o solo en los adultos. Ah, sí, también, no, no tanto porque ellos tienden a anular. O sea, un niño regularmente tiende a decir que fue un sueño, a decirse que fue un sueño, a anular esas memorias y más que flashback quizás va a tener pesadillas. Que era lo que me está diciendo Jocelyn. Los adultos también, pero voy a leer más a ver si estoy en lo correcto. Los flashbacks. Y para la otra semana, estrés agudo y trastorno de adaptación. Este trastorno de estrés postraumático y de estrés agudo, yo creo que lo dominan bastante bien, aunque desde otra perspectiva, son los psicólogos forenses, porque regularmente cuando alguien sufrió abuso o estuvo en algún desastre natural, pero más que todo por un daño que alguien le ocasionó, regularmente en abuso, van a presentar esta serie de o trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo. Pero para la siguiente semana el agudo y el trastorno de adaptación. Y ahorita rápidamente un diagnóstico fácil para quién. Rocío, ¿está ahí Rocío? No, Rocío a la 1, Rocío a las 2, Rocío a las 3, no está. Melissa González, ¿está ahí Melissa? Melissa a las 3 tampoco está. Maricruz González. Maricruz a la 1, Maricruz a las 2 y Maricruz a las 3 tampoco está. Vanessa, ¿está por ahí Vanessa? Hola, Lick. Hola Vanessa. Una niña de 6 años, estando en el parque con su clase, se aproximó a extraños en repetidas ocasiones. El profesor pide una evaluación de su comportamiento. La niña tiene antecedentes de haber estado en varios hogares de acogida durante los últimos 3 años. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico que sugiere esa historia? Está fácil porque es los diagnósticos que vimos hoy. Hoy solo vimos 3. El primer diagnóstico que se vio, creo. Hasta los vimos. Ahí están. Apego reactivo, trastorno de relación social desinhibida y trastorno de estrés postraumático. Estoy entre el primero y el tercero. Bueno, gracias. Gracias, Vanessa. Vamos a ir con Evelyn. ¿Está ahí, Evelyn? Sí era o no era. Ahorita que nos diga Evelyn. Evelyn, Presente. ¿qué trastorno es? Una niña de 6 años, estando en el parque con su clase, se aproximó a extraños en repetidas ocasiones. El profesor pide una evaluación de su comportamiento. La niña tiene antecedentes de haber estado en varios hogares de acogida durante los últimos 3 años. ¿Qué trastorno es el más probable acá? El segundo, porque ella está acercándose a las personas, porque en el primero se alejaría. Regrésame al segundo, quiero ver cómo es que era de adaptación, algo así decía social. Sí, trastorno de relación social desinhibida. Ese es, ¿verdad? Porque se aproximó a extraños en repetidas ocasiones, porque ha estado en varios hogares de acogida durante los últimos 3 años. O sea, aquí no sabemos exactamente si es el trastorno, pero ya por esos 2 criterios que hay acá, ya podemos ahondar más. Lo que me indica ahorita de primera mano es que es un trastorno de relación social desinhibida. Gracias, Evelyn. Gracias. Y aquí hay otro, un joven de 15 años. Ese está más difícil porque no es de los que vimos ahorita. Un joven de 15 años de edad tiene antecedentes de comportamiento violento episódico desproporcionado en comparación con el hecho desencadenante. Durante un estallido típico se pone muy furioso, golpeando y agujereando las paredes o destruyendo muebles en el lugar. No parece haber ningún propósito o ganancia específica asociada con los arrebatos y en 30 minutos se calma y vuelve a ser él. Un estado que no está asociado con ninguna perturbación de ánimo predominante. ¿Qué le ocurre? ¿Qué diagnóstico se acusa mejor?
para este cuadro clínico. Es violento. LIC, trastorno explosivo intermitente, era uno de los que estaba en el examen, ¿verdad? ¿Quién contestó? Bárbara. Qué bárbara. Explosivo intermitente. Es un trastorno explosivo intermitente. O por lo menos por ahí va la pista. Por ahí van los indicios. Muy bien. Ahí está la tarea en la plataforma diagnóstica. Solo tienen que dar el diagnóstico de unos casos. De unos microcasos. Bueno, que estén bien. ¿Cuál es el diagnóstico, licenciado? Solo es el diagnóstico. De acuerdo, gracias. Todo el diagnóstico con su F tanto y el nombre del trastorno. Y el por qué, perdón. Tienen que explicar el por qué. Gracias, licenciado. Bueno, gracias. Feliz noche. Gracias, licenciado. Bendiciones. Igual. Adiós.